Quisiera presentaros a Esteban Cabal, es nuestro candidato número 2, portavoz de los Verdes, Grupo Verde, un conocido activista social desde la lucha antifranquista en organizaciones ecologistas, pacifistas y de solidaridad. Tuvo que exiliarse a Francia en los últimos años del franquismo y bueno, desde que conoció a Recortestero se ha volcado entusiasmadamente en unir a personas y organizaciones en esta alternativa. Un aplauso para él. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Sabéis cuántas opciones de voto útil nos vamos a encontrar el domingo que viene en las urnas? 2. El voto útil para los banqueros o el voto útil para las personas. Solo tenemos el domingo que viene 2 opciones, aunque aparentemente hay muchas, porque vamos a encontrar en la mesa electoral 39 papeletas como esta. Pero en realidad solo tenemos 2 opciones. O votar a los partidos de la corrupción, votar a los partidos de la troika, votar a los partidos subordinados a los poderes fácticos financieros, a los partidos del austericidio, o votar por la recuperación, por la redistribución de la riqueza, por la ampliación de la democracia y por la recuperación de la soberanía nacional. Y yo creo que esta segunda opción nadie la defiende mejor que esta candidatura, Recortestero. Recortestero yo creo que nace como una necesidad histórica y responde a una demanda social y tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido en España estos últimos años, sobre todo estos últimos 2 años y medio desde que gobierna el Partido Popular, y también con lo que ha ocurrido en Europa. Porque aquella Europa que nos prometían al principio que era un paraíso donde todos íbamos a disfrutar de una gran prosperidad y de un gran progreso y un espacio de libertad y de democracia, se ha convertido en todo lo contrario. Se ha convertido en una pesadilla para los ciudadanos y especialmente para los ciudadanos del sur de Europa. Todo aquello que nos habían prometido ha resultado justo lo contrario por una razón, porque se ha adueñado de Europa los poderes privados que, favorecidos por este proceso de globalización que lleva ya 3 o 4 décadas, han ido engordando cada vez más. Y en la misma medida los poderes públicos han ido adelgazando cada vez más y se han comido a los poderes públicos. Por eso es importantísimo en este momento salir en defensa de los poderes públicos, porque estamos gobernados no por instituciones democráticas, sino por entes transnacionales que están formados por personas que nadie ha elegido. Porque nadie ha elegido al presidente de Europa, ni ha elegido nadie a los que componen el Banco Central Europeo, que tiene total autonomía y que es el que diseña y decide la política económica y el destino de los europeos, y lo hace de una forma absolutamente ajena al control público. Y lo hace de una forma que en realidad pues lo que supone es la privatización del dinero, porque bueno, lo que estamos asistiendo es a un proceso de privatizaciones impresionantes. Privatizan la educación, la sanidad, las pensiones, hasta el agua. Cada vez que se nos privatiza algo nos están recortando la soberanía, nos están secuestrando la soberanía a los ciudadanos. Pero cuando privatizan el dinero es que estamos ya hablando de un verdadero golpe de Estado, porque lo que ha ocurrido es que estos últimos años se han firmado una serie de tratados europeos, como el Tratado de Maastricht, el Tratado de Lisboa, que han otorgado todo el poder a esos poderes fácticos financieros, a esas grandes corporaciones multinacionales. Por ejemplo, el artículo 104 del Tratado de Maastricht y el artículo 123
3 del Tratado de Lisboa dice que el Banco Central Europeo no puede prestar dinero a los gobiernos cuando necesitan acceder a financiación pública, como es el caso de España. Cuando el gobierno de España ha necesitado financiación pública, no se lo ha podido pedir al Banco Central Europeo, se lo ha tenido que pedir a entidades financieras privadas, a los banqueros internacionales, a un interés del 6%, del 7%, cuando esos bancos ese dinero lo han recibido directamente del Banco Central Europeo a un interés del 0,25%, y esa enorme diferencia de interés es precisamente lo que ha generado esta enorme deuda pública que está creciendo desorbitadamente en España y que ya supera a la riqueza nacional, al Producto Interior Bruto, cuando hace apenas unos pocos años era insignificante, era una deuda pública pequeña. Y precisamente de esa manera se ha perpetrado esta estafa, porque esto no es una crisis, esto es una estafa planificada, es una crisis de diseño, planificada por esos poderes fácticos financieros, esos poderes que, por ejemplo, ahora se reúnen a finales de este mes en Dinamarca, uno de sus más poderosos lobbies, que se llama el Club de Bilderberg, en el que participan. Ellos celebran una reunión anual y pues participan el Santo Sanctorum del capitalismo mundial, o por lo menos del capitalismo occidental, ¿no? Ahí se reúnen cada año los dueños de los principales bancos del mundo, de las top 10, de las principales corporaciones multinacionales, junto con representantes de las casas reales, junto con representantes de instituciones transnacionales de todo tipo, como el secretario general de la OTAN, como el presidente del Banco Mundial, junto con representantes también de la casta política, de la clase política subordinada, los representantes de distintos gobiernos, ministros de Economía, presidentes de gobierno. Y también participan magnates de los grandes medios de comunicación, como el Washington Post, como Le Monde, Le Figaro o como El País, porque Juan Luis Cebrián es uno de los más asiduos asistentes a estas reuniones. Y en estas reuniones, esta oligarquía financiera internacional lo que hace es consensuar la agenda internacional. Ahí se ponen de acuerdo para ver qué políticas se tienen que aplicar en ese año. Ahí es donde se toman las grandes decisiones, en un cenáculo conspirativo, secreto, a espaldas de los poderes públicos. Ahí se decide si va a subir la gasolina, si van a atacar Siria o Afganistán o el Líbano. Estas cosas que deberían ser decisiones de los poderes públicos se toman en secreto, en petit comité. Y luego, porque casualmente este club se reúne siempre unos días antes de que lo haga el G7, el G8 y ahora también el G20, y luego las decisiones que se toman ahí se trasladan y se oficializan en el G8 y en el G20, porque los que se reúnen en el G8 y el G20, que son los representantes de las grandes potencias mundiales, los representantes de las instituciones públicas, pues están obligados a adoptar y aplicar los acuerdos que previamente se han tomado por parte de esos poderes privados, ¿no? Y así funciona el mundo. Y así funciona el mundo y así funciona Europa. Europa es fiel reflejo de esa realidad. También ocurre lo mismo. Os voy a contar una anécdota. Hace algunos años un grupo de activistas sociales entró en uno de esos grandes lobbies que hay miles en Bruselas, pero este en concreto es particularmente poderoso, porque está formado por 14 o 15 grandes multinacionales, entre ellas Goldman Sachs, el Citibank o la aseguradora AXA, etcétera, ¿no? Y bueno, pues se encontraron que estaban reunidos la ejecutiva de ese lobby en ese momento dentro de las oficinas en Bruselas, y se asustaron y se fueron corriendo. Les dejaron a estos chavales dentro de sus oficinas a la espera de que llegara la policía a desalojarlos. Pero estos chavales aprovecharon
para abrir los archivadores, sacar las carpetas, fotocopiar los documentos y sacarlo fuera. Y luego, cuando estudiaron esos documentos, se dieron cuenta de que se trataba de proyectos de macroinfraestructuras que se tenían que llevar a cabo, a realizar con fondos públicos europeos en los próximos años, y que esos lobbies habían presentado esos proyectos a la Comisión Europea y casualmente todos esos proyectos habían sido ejecutados al 100%. Es decir, lo que está haciendo la Unión Europea no es diseño de unos partidos políticos, de unos determinados colores, no, es diseño de esos poderes privados que se han adueñado de Europa, son los dueños de Europa. Eso es una razón. Respecto a lo que ha ocurrido en España en estos últimos años, pues estamos asistiendo al desmantelamiento del estado de bienestar, especialmente desde que ha cedido al gobierno el Partido Popular. Todas aquellas conquistas sociales que habíamos conseguido a lo largo de las últimas 3 o 4 décadas, desde que terminó la dictadura, desde la transición, con mucho esfuerzo y con muchas movilizaciones, están siendo suprimidas en solo 2 años y medio por el Partido Popular. Están siendo recortadas, bueno, no hace falta que os dé muchos detalles porque ya conocéis de sobra la realidad, ¿no? Estamos asistiendo a una verdadera hecatombe social. Estamos en un momento de emergencia social y por eso esta candidatura es fruto de este contexto y de esta necesidad histórica y de esta realidad actual. Por eso, organizaciones como la que yo represento, yo soy el portavoz de los Verdes, que es una corriente política que todos conocéis y que tiene un enorme peso en la Unión Europea, que está presente en multitud de parlamentos y de gobiernos locales, regionales y nacionales en Europa, no solo en Europa, sino en todo el mundo, y que cuenta con el respaldo de millones y millones de ciudadanos. Un partido como el mío, que siempre se ha presentado a las elecciones europeas y que ha obtenido el respaldo, la confianza, el reconocimiento de cientos de miles de personas en España, en esta ocasión hemos decidido dar un paso atrás y no presentar una candidatura propia y apoyar una iniciativa ciudadana como la que representa Recortes Cero, por una razón muy sencilla, que tiene mucho que ver con lo que os he explicado antes. Podríamos presentar nuestra propia candidatura y podríamos obtener representación propia, podríamos obtener escaños. Ahora es más fácil que nunca, porque todas las encuestas lo dicen, que va a haber una debacle del bipartidismo y todos esos millones de votos que van a perder el PP y el PSOE se van a dirigir hacia las opciones emergentes, las opciones minoritarias como la nuestra. Sin embargo, hemos sacrificado nuestra identidad y esas excelentes perspectivas para apoyar lo que en las calles demanda la ciudadanía, porque estamos viviendo momentos históricos, porque desde el movimiento 15M hace 3 años, precisamente esta semana estamos celebrando las grandes movilizaciones del 15M de hace 3 años, hasta las más recientes marchas por la dignidad del 22M, la ciudadanía ha salido a la calle con un mensaje clarísimo: estamos hartos de que solo nos escuchéis o nos pidáis la opinión cada 4 años con un voto. Queremos participar. Y este sistema político, este régimen del 78, que está obsoleto porque fue diseñado para una situación que ya está superada, ya no estamos en la transición. Y este sistema bipartidista no es suficiente para encauzar la necesidad de participación ciudadana. La gente lo que demanda son cauces reales, mayores, de participación ciudadana. Pasar de este régimen de democracia representativa a una verdadera democracia participativa, una democracia efectiva, donde se escuchan a los ciudadanos cada día, no cada 4 años. Eso por un lado. Y por otro lado, el mensaje de la ciudadanía, que ha salido como nunca a las calles, porque son millones de personas las que han salido a las calles. Solamente el año pasado hubo en España 28.000 manifestaciones.
Algo que no ocurría desde la transición. Ni siquiera en la transición se generó un movimiento social y una indignación como la que estamos viviendo en estos momentos. Y el mensaje de los movimientos sociales es más participación, pero también es más unidad. Y no podemos seguir fragmentando el voto si nosotros nos hubiéramos presentado en solitario, porque lo que nos pide la gente es sumar nuestras fuerzas al resto de fuerzas políticas para dar protagonismo a la ciudadanía. Lo que está pidiendo la gente son nuevas opciones donde el protagonismo no lo tenga ninguna cúpula partidista, ninguna camarilla de poder, lo tengan los ciudadanos, desde los barrios, desde los pueblos, desde abajo, la democracia horizontal. Y por eso, os voy a decir una cosa, esta es la única candidatura que se presenta con esas características, que no es un partido, ni una coalición de partidos, aunque somos 17 fuerzas políticas, no solo los verdes, las que estamos respaldando esta candidatura, además de infinidad de colectivos sociales y personalidades del mundo de la ciencia y la cultura, pero lo importante son los ciudadanos sin adscripción, y es la única agrupación, por eso es una agrupación de electores, no es un partido, es la única plataforma ciudadana que se presenta. No tiene nada que ver con el resto de las candidaturas, porque os digo una cosa, de esta crisis estafa no nos va a sacar ningún partido, ninguna coalición de partidos, de ningún color. Solo nos puede sacar la propia ciudadanía si es capaz de organizarse y conformar una plataforma y un programa político de cambio efectivo. Y esta candidatura, a diferencia de todas las demás, no se dirige a una minoría política de un determinado color. Se dirige a una amplia mayoría social, porque es la única forma de hacer efectivo el cambio. Esto el Corte Cero no es una candidatura a la que se le puedan poner etiquetas de ningún tipo, de izquierdas, de derechas, de nacionalistas, de independentistas, de ninguna clase, porque aquí nos tenemos que unir el 90% de la población. No basta con unir a un segmento social, no basta con unir a un sector de la sociedad, como intentan otras ofertas electorales. Hace falta unir al 90%, porque el enemigo es tremendamente poderoso, que no son los políticos, no nos equivoquemos. Los políticos son títeres, son meros gestores del poder. El poder efectivo, el poder real, lo tienen las multinacionales, lo tienen los banqueros internacionales. Y a eso les interesa esa división en colores, sin partidos, sin credos. Por eso nos tenemos que unir el 90%, y por eso esta candidatura se presenta para ganar las elecciones. Se presenta para ganar, y las va a ganar, las puede ganar, las va a ganar. Vamos a ganar las elecciones si nos dejan darnos a conocer. Ese es el problema, que el resto de las fuerzas políticas que se presentan llevan meses, llevan años dándose a conocer, trasladando sus propuestas a la sociedad. Y nosotros solo llevamos 2 meses de rodaje. Hemos nacido en marzo. 2 meses. Pero es que encima esta ley electoral injusta solo nos otorga 15 días para darnos a conocer. Y sumemos a eso que en este país no hay prensa libre. Si hubiera medios de comunicación profesionales, objetivos, independientes, que nos echaran una mano y nos dejaran darnos a conocer, y pudiéramos salir en la televisión, porque lo que no sale en televisión no existe en este país, parece ser, esta candidatura, con sus propuestas, con sus candidatos, está en condiciones de ganar las elecciones. Va a ser difícil, ya lo sé, lo sabemos todos, va a ser difícil. Y quizá esto es un buen primer comienzo, porque esto tiene que tener continuidad luego en las generales y en las municipales. Si somos capaces de construir ahora ese germen del futuro Frente Amplio de Unidad Popular, en las generales y en las municipales, les vamos a echar, vamos a acabar con el régimen del 78 y con el bipartidismo. Con el bipartidismo yo creo que podemos
podemos conseguirlos ahora. Un gran objetivo sería que el PP y el PSOE en estas elecciones no sumaran juntos el 50% y estamos a punto de lograrlo. Estamos a punto de lograrlo. Bueno, no me quiero extender demasiado, ya prefiero esperar luego al turno de preguntas si queréis preguntar algo más. Lo único deciros que es muy importante salir a la calle, como están haciendo millones de ciudadanos, y expresar su indignación contra esta casta política, contra la corrupción, contra las privatizaciones, contra los recortes, pero también es importante salir a votar el próximo domingo, porque no es suficiente las movilizaciones. Si no les echamos en las urnas, van a seguir ahí. Por lo tanto, os recuerdo nuestro lema. Díselo en la calle, pero también díselo con tu voto. Vota Recortes Cero. Gracias.